El día de hoy les presento un nuevo y aterrador relato original de espíritus chocarreros que lleva por nombre La Casa Vacía. Así que acompáñenme a conocer este aterrador relato sobre una escalofriante casa que esconde un secreto, el cual se encarga de consumir por completo a quien sea que la habite. Así que busquen un lugar cómodo y silencioso para que puedan escuchar cuando los espíritus chocarreros lleguen a su casa. La Casa Vacía. Alex, un hombre en sus 30s, decidió mudarse a una remota casa en el campo después de un trágico accidente en el que perdió a su esposa e hijo. La tragedia lo dejó devastado, sintiéndose vacío, sin dirección y con la esperanza de que la soledad lo ayudara a encontrar alguna forma de sanación. La casa, una gran mansión de estilo victoriano, estaba aislada, rodeada con un denso bosque, y se había mantenido vacía durante años. Desde el primer momento en que entró, Alex sintió una extraña sensación de tranquilidad, pero a su vez, también un profundo y casi palpable vacío. A medida que pasaban los días, Alex empezó a darse cuenta de que la casa era inusualmente silenciosa. No había el típico crujido de las paredes, ni los sonidos usuales de una casa vieja. Sin embargo, no le prestó demasiada atención, pues creyó que esto era un reflejo de su propio estado emocional. Una noche, Alex soñó con habitaciones que nunca antes había visto, y lo más extraño era que al abrir las puertas de dichas habitaciones, lo único que había era una oscuridad absoluta y un silencio abrumador. Aquel sueño parecía más una memoria que una simple fantasía nocturna. Una tarde, mientras exploraba el ático, Alex encontró un viejo diario escondido en una caja de madera. El diario pertenecía a alguien llamado Jonathan, quien había vivido en la casa con su familia años atrás. A medida que leía, Alex descubrió que Jonathan también había sentido el mismo vacío desde el momento en que se mudó, y que a medida que pasaban los días, ese vacío se intensificaba y ya nada era capaz de hacerle sentir ninguna cosa, ni siquiera su propia familia. El sentimiento de Jonathan creció tanto que, desesperado por llenar ese gran vacío que sentía, comenzó a realizar rituales antiguos que había encontrado en libros ocultos dentro de la casa, y con los cuales intentaba invocar a una presencia que pudiera llenarlo por completo. Jonathan mencionaba en su diario que una noche, mientras realizaba uno de estos rituales, encontró un gran espejo en el sótano. Un espejo que jamás había visto, a pesar de haber estado en esa misma habitación muchas veces antes. Aquel espejo, según él, mostraba algo más que un simple reflejo. Mostraba sus miedos más profundos, sus inseguridades, sus peores recuerdos, y lo más inquietante, una versión de sí mismo completamente vacía, sin alma. Intrigado y aterrorizado al mismo tiempo, Alex bajó al sótano en búsqueda del espejo. Lo encontró cubierto con una tela vieja. Cuando la retiró y se miró en el espejo, vio su propio reflejo, pero con algo extraño. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. De repente, el espejo se agrietó y por un breve momento
vio a Jonathan atrapado dentro, suplicando por ayuda. Asustado, Alex retrocedió, pero el espejo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. A partir de ese momento, las cosas empezaron a deteriorarse rápidamente. Alex comenzó a escuchar susurros en la casa, voces que parecían venir de las paredes mismas, susurrando su nombre y alimentando sus peores temores. Además, empezó a tener pesadillas cada vez más vívidas, en las que veía a Jonathan y a su propia familia, todos con los ojos totalmente vacíos, vagando por la casa en una desesperada búsqueda de algo que nunca encontraban. El diario de Jonathan mencionaba que en su desesperación había tratado de romper el ciclo al enfrentar a la presencia que se sentía en la casa, solo para descubrir que esta presencia no era un espíritu, sino una manifestación de la propia casa, que se alimentaba de las almas de aquellos que entraban en ella y que no podían vencer sus propios miedos, traumas o llenar sus vacíos interiores. En un intento de hallar alguna solución, Alex comenzó a buscar por toda la casa y al hacerlo encontró una carta escrita por uno de los primeros dueños de la misma. En la carta se revelaba que Jonathan no había sido la primera víctima de la casa, ya que al parecer la casa siempre había atraído a personas emocionalmente destrozadas, y cada una de ellas había sido consumida por completo por la energía de la casa. La carta terminaba con una advertencia: la única forma de llenar el vacío es aceptarlo por completo, pero hacerlo puede costarte todo lo que eres. Desesperado por librarse del vacío que ahora lo consumía, Alex decidió realizar el ritual final descrito en el diario de Jonathan. En medio de la noche, se dirigió al sótano y comenzó a recitar las palabras. De repente, las paredes comenzaron a cerrarse sobre él, como si el cuarto se hiciera más pequeño y la oscuridad se hizo cada vez más densa. En ese momento, el espejo se iluminó, mostrando a Alex una visión de sí mismo, pero esta vez completamente consumido por el vacío, sin vida, atrapado para siempre en la casa. En un último intento de escapar, Alex lanzó el diario al espejo, haciendo que éste se rompiera en 1000 pedazos. Al instante, la oscuridad lo envolvió por completo y los susurros se volvieron ensordecedores. Al siguiente día, Alex despertó en su cama, como si nada hubiera pasado. La casa se encontraba en completo silencio. Creyendo que todo había sido alguna especie de pesadilla, se levantó y se dirigió hacia el espejo del baño, solo para descubrir que la pesadilla era real, pues ahora sus ojos estaban completamente vacíos, sin alma, igual que los de Jonathan. Abrumado y desesperado, Alex gritó con todas sus fuerzas, pero sin importar su esfuerzo, ningún sonido salió de su boca. Mientras se observaba en el espejo, notó que una sombra comenzó a formarse detrás de él, una sombra que no correspondía a su propio cuerpo, sino a algo más, algo completamente malvado y aterrador, que se acercaba lentamente. De repente la sombra se abalanzó sobre Alex, envolviéndolo completamente. Un silencio sepulcral se apoderó de la casa y la atmósfera se volvió completamente opresiva. La última imagen que Alex vio antes de perder toda percepción fue aquella figura oscura devorándolo con sus propios ojos vacíos, reflejando la habitación de aquella casa
que había cobrado una nueva víctima. Pasaron varios meses sin que aquella extraña casa tuviera inquilino, hasta que un día una persona llegó a ella. Mark, un investigador paranormal, que en su afán de encontrar un lugar tranquilo para escribir un libro sobre sus investigaciones, había decidido alquilar aquella casa. Nada más llegar, Mark comenzó a inspeccionar la casa, sin saber que el destino, o quizás algo más, lo había llevado a encontrarse con lo que todo investigador paranormal busca, aunque también podría tratarse de su propio final, ya que Mark estaba a punto de encontrarse con el mismo vacío que había consumido a Alex. Mientras Mark recorría la casa, un escalofriante susurro lo hizo bajar al sótano, atrayéndolo de esta forma hacia la misma habitación en donde Alex había encontrado su triste final. El relato que acaban de escuchar lleva por nombre La Casa Vacía y es un relato original de Espíritus Chocarreros. Si el relato ha sido de su agrado, les invito a suscribirse a este canal y a dejar su like y comentario, ya que me agrada mucho leerlos. Sin más que agregar, me despido de ustedes y les recuerdo que esto fue Espíritus Chocarreros.